En la reunión de hoy vamos a trabajar a la homomensura de Protágoras a través del diálogo de vejez de Platón, Teeteto. Y en particular a partir del pasaje 151d hasta 186e de esta obra. En este gran pasaje podemos discernir dos elementos. Por un lado, la presentación y el desarrollo que hace Platón de la homomensura e incluso la fundamentación que hace la homomensura de Protágoras, y por otro, las críticas que Platón dirige a la homomensura de Protágoras. En este gran pasaje 151d, 186e no nos va a interesar todo. Nos van a interesar algunos pasajes que vamos a desglosar, que son los siguientes: 151d a 154b, después 155e a 160e. Estos dos primeros pasajes están relacionados con el desarrollo y la fundamentación de la homomensura de Protágoras. Después el pasaje 161b a 162a. Aquí ya tenemos una primera crítica. Después el pasaje 162c a 163a, donde tenemos otra protocrítica, digamos. Después el pasaje 166a a 168c, que es lo que se conoce como la apología de Protágoras, que hace el personaje Sócrates, donde Sócrates hace las veces de Protágoras y defiende su posición de algunas críticas que le hicieron antes. Después el pasaje 169d, este pasaje de la apología de Protágoras es parte del desarrollo y la fundamentación de la homomensura de Protágoras, ¿bien? En 169d tenemos después 169e, 171d, aquí ya empiezan las críticas, aquí tenemos una primera crítica. Después tenemos el pasaje 171e a 172b, donde empieza la segunda crítica de Platón, que se desarrolla también después en el pasaje 177c, 179b. Después tenemos el pasaje 179c, donde los filósofos muestran en qué términos la homomensura realmente se sostiene como una doctrina firme. Con lo cual no podríamos decir que este pasaje corresponde a una crítica de Platón. Y luego tenemos dos pasajes más, 181b a 183c, que contiene un argumento contra la homomensura, tal como la desarrolla Platón. Y después en 184b a 186e tenemos otra crítica que en parte afecta a la homomensura de Protágoras. Son 4 o 5 argumentos, según se quiera ver, los que Platón dirige seriamente contra la homomensura de Protágoras. Ahora, antes de entrar en la homomensura de Protágoras en Teeteto y las críticas de Platón, etc., quisiera primero citar los fragmentos B2, B3, B6 y B8 de Parménides, B2, B3, B6 y B8 de Parménides. En estos fragmentos
Parménides plantea que no se puede acceder a lo que no es de ninguna manera, que lo que no es no se puede comprender, que lo que no es no se puede conocer, que lo que no es no se puede pensar y que lo que no es no se puede decir. Todas estas tesis que están en estos fragmentos que cité fueron introducidas por Parménides en la historia de la filosofía griega y dieron lugar a muchos problemas, etc. Protágoras, en la versión que nos da Platón, parece hacerse eco de estas ideas porque para Protágoras no se puede opinar lo que no es. Siempre que se opina lo que es, y por eso toda opinión es verdadera para Protágoras. Y a su vez, Protágoras dice que no se puede percibir lo que no es, porque si se percibe algo, y este algo es algo que es, obviamente, no va a ser nada. Y por eso sostiene Protágoras que toda percepción, aithesis, es verdadera. Entonces, en estas tesis, Protágoras parece estar haciéndose eco de las tesis que vimos antes de Parménides. Después quiero ver en Heráclito los fragmentos sobre el río, el fragmento B12, el fragmento B91 y el fragmento B49a. En estos fragmentos, en suma, lo que Protágoras dice es que el río cambia constantemente. El río cambia constantemente. Esto vendrían a decir en síntesis estos fragmentos. El río cambia incesantemente y por tanto constantemente se vuelve diferente y deja de ser lo que era para hacer otra cosa y así, etc. Y estos fragmentos del río son una metáfora de la fisis, como sabemos en Heráclito. Son una metáfora de la fisis. La fisis es como este río. ¿Qué es la fisis? La naturaleza, el universo, entendido como material y espacio-temporal. Después quiero... entonces el río, que cambia constantemente, es una metáfora de la fisis y es una metáfora de toda cosa física, de toda cosa que pertenece a la fisis. ¿Bien? Cambia constantemente. Esta es la famosa doctrina del movilismo universal de Heráclito. Esta es la famosa doctrina del movilismo universal de Heráclito, que vamos a ver que según Platón, Protágoras la aceptaba. Después en Heráclito quiero llamar la atención sobre el fragmento B125, que dice: también el quiqueón se descompone si no se le agita. ¿Qué es el quiqueón? El quiqueón es un brebaje en el que hay una determinada mezcla de cosas. Entonces, para que esa mezcla se mantenga, el quiqueón tiene que ser agitado constantemente. ¿Y este fragmento de qué es expresivo? Bueno, es expresivo de la fisis, es una metáfora de la fisis. El quiqueón vendría a ser la fisis. Entonces, ¿cuál es el punto de Heráclito en este fragmento? Que si la fisis no cambiara constantemente, no se agitara constantemente, se destruiría. Y después quiero llamar la atención sobre el fragmento B30 de Heráclito, que dice: este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. En este fragmento, Heráclito identifica al cosmos con un fuego, siempre vivo, dice.
Y el fuego es lo más móvil que puede haber, ¿verdad? Es la sustancia más móvil que nos representamos. Entonces, vemos cómo el movilismo universal está muy incrustado en el pensamiento en el pensamiento cosmológico de Heráclito, porque para Heráclito el cosmos es un fuego siempre vivo y el fuego se mantiene constantemente en movimiento, digamos. Es la imagen, junto con la del río, más fuerte de lo que se mueve. Y es a eso a lo que apunta. Todo es como eso. Todo en la fisis, y la fisis misma tiene esa naturaleza de estar en movimiento constante. Y después quiero llamar la atención sobre el pensamiento de un heraclitiano de la época de Sócrates, que fue el primer maestro de Platón, Crátilo, y voy a referirme a los testimonios que da Aristóteles en la Metafísica, en el libro 1, en el capítulo 6, en la sección 987a, donde dice que Cratilo sostenía que las cosas sensibles están eternamente en devenir y que por eso es imposible la episteme respecto de estas. Y después el pasaje de la Metafísica del libro 4, sección 5, pasaje 1010a, donde Aristóteles dice que Crátilo, sobre la base de esta idea del movilismo universal, la radicalizó y, por ejemplo, a Heráclito le criticaba haber dicho que uno no puede entrar en el mismo río dos veces, porque para Crátilo no se podía entrar en el mismo río ni siquiera una vez. Entonces el movilismo universal de Crátilo va un paso más allá que el movilismo universal de Heráclito. Por eso se habla de que es un heraclitiano radical. Ahora, como vimos en el pasaje anterior de la Metafísica, Aristóteles nos decía que como la fisis fluye, es un flujo, es un proceso infinito y eterno, no puede haber episteme de la fisis. Ahora, en este otro pasaje de la Metafísica, en el que habla de Crátilo, el pasaje del libro 4, a Crátilo se le atribuye la idea de que no es posible un logos verdadero sobre la fisis. Y se sugiere que para Heráclito ni siquiera puede haber logos en el sentido de lenguaje significativo, porque todo cambia constantemente, justamente. Porque todo cambia constantemente, para Crátilo no puede haber episteme de eso, de la fisis, no puede haber logos verdadero, y nosotros nos animamos a sospechar que no puede haber directamente lenguaje, porque el lenguaje requiere referencia, y para que haya referencia tiene que haber permanencia y estabilidad, y esto es incompatible con el movilismo universal radical que sostiene Crátilo. Y sospecho que para Crátilo, por el movilismo universal radical, era imposible el lenguaje, porque Aristóteles nos dice en este pasaje que Crátilo dejó de hablar, porque no podía haber un logos verdadero, entonces dejó de hablar y simplemente señalaba con el dedo. Esto nos da pie a pensar de que para Heráclito, dado que la fisis cambia constantemente, no puede haber episteme, no puede haber logos verdadero, no puede haber logos en absoluto, porque nada es en sentido fuerte, sino que todo deviene. ¿Por qué traigo a Crátilo
Porque la interpretación que hace Platón de Heráclito en el Teteto, que la vincula con Protágoras, está muy marcada por la influencia de Crátilo. Y vamos a ver que Platón va a llevar al movilismo universal que toma de Heráclito al extremo de la versión de Crátilo. Y esto lo va a usar como una crítica contra la homomensura. Y bueno, eso como preludio. Y ahora podemos entrar en tema. Podemos entrar en el Teteto. Y voy a exponer de acuerdo a la lista de pasajes que les di antes. Sócrates practica la mayéutica con Teteto y le plantea un problema definicional. El problema de qué es el conocimiento, qué es la episteme. Tras varios rodeos y algunas explicaciones de Sócrates, Teteto se anima a dar una respuesta. Y dice, bueno, a mí me parece que el que sabe algo percibe eso que sabe. Y por eso en este momento me parece que episteme, conocimiento, es sensación o percepción. En griego, aithesis. La aithesis involucra la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, pero también el placer y el dolor. También el temor. Es todo lo que uno siente, todo lo que uno podría decir que experimenta. Y aithesis también significa conciencia de. Entonces es percepción en tanto que es reconocida, en tanto que es efectivamente tenida, en tanto que se percibe algo. Frente a esta hipótesis de Teteto, Sócrates le responde que él no ha dado una definición vulgar del saber, y esto parece claro. Pero dice que él no ha dado una definición vulgar del saber porque ha dado la misma que dio Protágoras, aunque él dijo lo mismo de otra manera. ¿Dónde? En la tesis de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. Entonces, según Sócrates, en la tesis de la homomensura hay una definición implícita de conocimiento que viene a coincidir con la de Teteto. ¿Bien? Como sabemos, Platón explica, parafrasea, analiza a la tesis de la homomensura de la manera siguiente. Dado un ser humano, si a este ser humano le parece que X es P, entonces X es P para él. Así podríamos decir que analiza Platón a la doctrina de la homomensura. Dado un ser humano, si a este ser humano le parece, y aquí aparece el verbo phainomai, que es clave, le parece que X es P, entonces X es P para él. Phainomai significa mostrarse, resplandecer, dejarse ver, aparecer, parecer. Y lo que aparece, cuando algo le aparece a un sujeto humano, es un fenómeno, es to phainommenon. Y también se le dice en griego fantasía. Y significa básicamente lo que aparece, lo que se muestra. Y de ahora en adelante lo vamos a llamar el fenómeno.
Entonces, en esta explicación se nos plantea que si X es P es fenómeno para un sujeto humano, entonces X es P es real, es verdadero para ese sujeto humano. Entonces, hay una taza de café con 2 cucharadas de azúcar. Yo lo pruebo, me sabe dulce. Tú lo pruebas, te sabe amargo. Lo que dice Protágoras es que el café en sí ni es dulce ni es amargo. Es amargo para el que le parece amargo y es dulce para el que le parece dulce. ¿Bien? Entonces, de esta manera el hombre sería medida de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. Porque si algo le parece que es, entonces es para él, y si algo le parece que no es, entonces no es para él. Ahora, ¿qué pasa? La fantasía, lo que se muestra, en un determinado nivel, con respecto a lo cálido, lo dulce, lo seco, lo amargo, lo frío, etc., es lo mismo que la percepción, es lo mismo que la aithesis. Y es por esto que Platón ligó la homomensura con la definición de conocimiento de Teteto. En un determinado nivel, el fenómeno, lo que parece, es sensación. Y esto tiene que ver con lo cálido, lo frío, lo seco, lo ligero, etc. Ahora bien, el concepto de lo que parece es más amplio. El concepto protagoriano de lo que parece es más amplio, porque si alguien tiene doxa de que X es P, le parece que X es P. Y la doxa no es aithesis. Y además, el concepto de parecer que utiliza Platón para explicar la homomensura es más amplio que el concepto de aithesis, porque uno puede tener doxa de cosas de las cuales no puede tener aithesis. Uno puede tener opinión de cosas de las cuales no puede tener sensación. Por ejemplo, uno puede opinar que la muerte de Sócrates fue injusta. Después vamos a ver cómo es que se relaciona el parecer basado en la experiencia sensorial con el parecer normativo, con el parecer de que esto es justo o esto es injusto. Vamos a ver que hay una relación, porque como sabemos, para Protágoras nosotros aprendemos los conceptos, por ejemplo, de justicia y de injusticia a través de premio y castigo. Y premio es placer, aithesis, y castigo es dolor, que también es aithesis. Entonces, el parecer normativo no es un parecer de algo que se revele en la aithesis, pero la formación de los conceptos normativos que utilizamos en el parecer normativo, sí de alguna manera está construida sobre la base de la influencia en la sensación, porque aprendemos qué es lo justo a través de premios, placer, aithesis, y aprendemos lo que es lo injusto a través del castigo, el dolor, que es también aithesis. Entonces, por más que sean cosas distintas y el hombre sea medida en cada ámbito de forma diferente, porque sabemos que en cuanto a lo normativo para Protágoras el hombre es medida como comunidad y no como individuo, mientras que en cuanto a lo empírico para Protágoras el hombre es medida en cuanto a individuo. Si bien una cosa y la otra son tan distintas, hay un puente, y ese puente tiene que ver con cómo se construyen los conceptos normativos en sí. Se construyen a través del castigo y el premio. Y eso es estimulación sensorial. Digamos, el niño aprende que eso no lo debe hacer porque le dan una palmada.
para ponerlo en un ejemplo, y aprende que eso está muy bien que lo haga porque le dan un caramelo. Y así sucesivamente, y después resulta que tal cosa le parece justa, tal cosa le parece injusta, y así se formaron sus conceptos normativos, a través de una influencia en la sensación mediante el placer y el dolor, mediante el premio y el castigo. Y esto lo vimos en el Protágoras, como ustedes recordarán. A propósito de la filosofía de la práctica de Protágoras. Bien, entonces, hechas estas aclaraciones, ¿cuál es la definición implícita de conocimiento que hay en la homomensura de Protágoras tal como la explica Platón? Bueno, esa definición implícita de conocimiento vendría a ser que a alguien, a un sujeto humano, le parece que X es P, si solo si ese sujeto humano conoce que X es P. Esta definición implícita en la homomensura, esta definición de conocimiento implícita en la homomensura, vendría a decir que si a mí me parece determinada cosa, la conozco, y que si conozco determinada cosa, entonces me parece, e identifica el que me parezca algo con el que lo conozca. ¿Bien? Ahora, como vimos en un nivel, lo que me parece es aithesis, y es por esto que Sócrates pudo decir que la definición de Teteto había sido dicha por Protágoras con otras palabras. Y eso es correcto, pero es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque lo que parece a un sujeto humano para Protágoras es aithesis, pero también puede ser otra cosa que aithesis. Puede ser doxa. E incluso, para Protágoras nos pueden parecer cosas de las cuales no puede haber sensación, aithesis, como cuando nos parece que la muerte de Sócrates fue injusta. ¿Bien? Entonces, llegado a este punto, Sócrates utiliza esta vinculación de la primera definición de conocimiento de Teteto con la homomensura y su definición implícita de conocimiento para fundamentar la definición de conocimiento como sensación que da Teteto. Porque dice, bueno, si la sensación es fantasía, si la sensación pertenece a lo que nos parece, si la sensación es fenómeno, entonces es siempre de algo que es, claro, relativamente al sujeto, ¿verdad? Es siempre de algo que es, relativamente al sujeto. Y por lo tanto es infalible, y por lo tanto bien puede ser conocimiento, porque una de las condiciones que tiene que cumplir la definición del conocimiento es que aquello que postulemos como el conocimiento, como lo que es el conocimiento, tiene que ser infalible, porque el conocimiento es infalible, ¿verdad? Uno no puede conocer algo y a la vez estar equivocado en eso. Bien. A partir de aquí es que se genera el puente con la doctrina del movilismo universal. Y lo que sigue, que es la doctrina del movilismo universal y una determinada teoría de la percepción que está adosada o que está desarrollada en el marco de ese movilismo universal, es lo que Platón en Teteto llama la doctrina secreta de Protágoras. Entonces, Platón hace un juego. Protágoras, con la tesis de la homomensura, nos habló en enigma. Ahora vamos a tratar de descifrar el enigma mostrando la doctrina oculta que está tras él. ¿Bien? Entonces, el primer paso
para vincular a Protágoras con el movilismo universal es la idea de que para Protágoras las cosas en sí no son ni de una manera ni de otra y no tienen unidad. Platón le va a atribuir a Protágoras la tesis de que las cosas en sí mismas no tienen unidad y no tienen una forma de ser determinada. No son de una forma determinada en vez de otra. Entonces, ¿cómo se argumenta esto? Bueno, tenemos el café con 2 tazas, con 2 cucharadas de azúcar. A mí me parece amargo, a ti te parece dulce. En sí, el café ni es amargo ni es dulce, pero tampoco es uno, porque evidentemente el café amargo es distinto del café dulce. Entonces, el café ni es uno, ni es de una determinada forma en vez de otra. Como sabemos, dado el café con 2 cucharadas de azúcar, si a mí me parece dulce, es dulce para mí. Si a ti te parece amargo, es amargo para ti. Debemos concluir, dado que el fenómeno es siempre fenómeno de lo que es, que el café es dulce y amargo. Sería concluir una contradicción. Entonces, eso no es viable. Entonces, lo que se concluye es que el café en sí ni es dulce ni es amargo. En sí no es de ninguna manera determinada. Ni tampoco es uno. Porque el café, en tanto aparece dulce, es uno, y en tanto aparece amargo, es otro. Y por lo tanto, el café no es uno, no tiene unidad. ¿Bien? Entonces, de la homomensura así interpretada por Platón, Platón saca la consecuencia de que para Protágoras las cosas en sí mismas no tienen unidad y no tienen una forma de ser determinada. A lo cual agrega que para Protágoras las cosas en sí no son, sino que devienen, fluyen. Las cosas tomadas en sí no son, devienen. Solo en el plano del fenómeno las cosas son de una manera o de otra. En el plano de lo en sí, las cosas no son de ninguna manera, simplemente se procesan, se desarrollan como un proceso. Con lo cual llegamos al movilismo universal. Lo en sí no es, sino que fluye. Y con el movilismo universal, Platón vincula a Protágoras, claro está, a Heráclito, a Empédocles. En Heráclito es claro el vínculo. En Empédocles es más discutible porque sabemos que hay una fase del ciclo de la realidad de Empédocles en la cual no hay ningún movimiento, que es cuando predomina el amor de forma absoluta. Ahí no hay movimiento y tenemos el ser de Parménides. Por eso es más discutible que Empédocles acepte el movilismo universal. Pero la cuestión es que Platón le atribuye el movilismo universal a Protágoras, a Heráclito, a Empédocles y a poetas. En la comedia, a Epicarmo, y en la tragedia, en un concepto distinto del nuestro de tragedia, a Homero, porque Homero dijo: Océano, padre de los dioses, y Tetis, madre. Con lo cual, Platón interpreta que lo que quiere decir Homero ahí es que todo se engendra a través del flujo y el movimiento, que todo fluye. Y todo fluye quiere decir que todo cambia constantemente, que no hay estabilidad alguna. Por eso nada es en sí. El ser es solo relativo al sujeto y se concreta en el parecer. Esto
este café no es ni amargo ni dulce en sí. Es amargo en tanto que me parece amargo. Y es dulce en tanto que te parece dulce. Bien, con lo cual ya estamos en el movilismo universal y la conexión con la homomensura. Ahora, ¿cómo el movilismo universal sirve para dar cuenta de la homomensura y dar cuenta de la definición de Teteto de episteme como aithesis, como sensación? Bueno, la cuestión es esta. La doctrina secreta de Protágoras, que vendría a ser esta doctrina del movilismo universal más una teoría de la percepción determinada que vamos a ver ahora, aparece sobre todo en 155e, y tiene este punto de partida, 155e, 160e, ahí es donde sobre todo aparece. Tiene este punto de partida, esta definición, esta tesis. El universo es movimiento y nada más. El universo es movimiento y nada más. Y se deja en claro que no hay materia en este movimiento. El universo no es materia en movimiento, es movimiento solamente. El universo es movimiento y nada más. Esa sería la doctrina del movilismo universal en su forma más fuerte, ¿verdad? El universo es movimiento y nada más, con lo cual estamos en Heráclito pero en Carátilo. Radical. El universo es movimiento y nada más. Y ahí, de ese punto de partida es que va a desarrollar la teoría de la percepción, que sirve para fundamentar a la homomensura y que sirve para fundamentar a la definición de Teteto de episteme como sensación. Y el punto es el siguiente: el universo es movimiento y nada más. Hay infinitos movimientos, pero se dividen en dos clases: los activos y los pasivos. Ahora bien, es importante aclarar que un movimiento no es activo en sí mismo, sino que es activo en relación a un movimiento pasivo, y que un movimiento es pasivo no en sí mismo, sino en relación a otro movimiento que es activo en relación a él. ¿Bien? El universo se compone de movimientos infinitos, y son algunos activos y pasivos, pero el carácter de activo de un movimiento no lo tiene per se, sino en relación a otro movimiento en relación al cual es activo. Y el movimiento que es pasivo no es pasivo per se, sino que es pasivo en relación al movimiento que es activo en relación a él. Ahora, ¿qué pasa? El sujeto humano es un proceso, es un movimiento. El sujeto humano es un movimiento. Ahora, en cuanto perceptor, en cuanto sujeto de percepciones, es el movimiento pasivo y recibe un movimiento activo. Choca el movimiento pasivo, que es el sujeto humano, con un movimiento activo. En ese choque se produce en el sujeto humano, que es el movimiento pasivo, una percepción. Y en el movimiento activo, que afecta al sujeto humano, que es el movimiento pasivo, surge una determinada cualidad. Surge lo perceptible. Y la percepción y lo perceptible aparecen siempre juntos y son gemelos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Yo soy un proceso. Bien, soy un proceso. El café con azúcar. Tomo. Yo como proceso soy el proceso pasivo, receptivo. El café vendría a ser el movimiento activo.
al actuar sobre mí como movimiento pasivo, genera la percepción de que es amargo, y el café se hace amargo en ese mismo acto. Porque la percepción de que el café es amargo se da a la vez con que el café es amargo para mí. Y esta teoría de la percepción justifica la definición de Teteto de episteme como aithesis, porque según esta teoría de la percepción, como la percepción siempre se da junto con lo percibido, y ambos se dan relativamente el uno con el otro, entonces la percepción siempre es de algo que es, y es infalible. Y por lo tanto, presuntamente, conocimiento. ¿Y cómo fundamenta a la homomensura de Protágoras? Bueno, la homomensura de Protágoras, en cuanto a lo empírico, se basa en que las cosas son para el sujeto humano como a él le aparecen. Ahora, la forma más básica del aparecer de las cosas para el sujeto humano en el dominio de lo empírico es la sensación, es la aithesis. ¿Bien? Entonces, la aithesis, según la teoría de la percepción que expusimos, es infalible, es siempre de algo que es, relativamente al sujeto, pero siempre de algo que es. Ahora, ¿qué pasa? El parecer humano en el dominio de lo empírico para Protágoras no se reduce a la aithesis, pero se fundamenta en la aithesis. Porque yo percibo que el café es amargo, y eso da lugar a la opinión, a la doxa de que eso es amargo. Y eso también es parecer, solo que de otro tipo. La sensación es una forma de parecer, la opinión es otra, está en otro nivel, podríamos decir, porque de hecho la opinión se fundamenta en la sensación, mientras que una sensación no se fundamenta en ninguna sensación, ¿verdad? Entonces son cosas de distintos niveles. Entonces, de esta manera, esta doctrina del movilismo universal con la teoría de la percepción que tiene adosada viene a fundamentar la definición de episteme como sensación de Teteto, y también viene a fundamentar a la homomensura de Protágoras en el aspecto empírico, porque la homomensura de Protágoras en el aspecto empírico dice que las cosas son para un sujeto humano como le parecen. Ahora, el parecer en cuanto a lo empírico para Protágoras tiene como forma más básica la sensación, y como forma posterior y derivada de la sensación la opinión. ¿Bien? Entonces, como toda percepción es de algo que es relativamente al sujeto y es infalible, y la doxa se basa en esta sensación, esta doxa también es de algo que es y también es verdadera relativamente al sujeto, ¿verdad? Y es así que sostiene Protágoras que el parecer empírico es revelador de cómo son las cosas o cómo no son, pero relativamente al sujeto. Ahora, llegado a este punto, dice Platón, tenemos que considerar un problema, y es el problema de esas percepciones que parece que son falsas. ¿Cuáles son las percepciones que parece que son falsas? Las que tenemos en los sueños, las que tenemos cuando estamos enfermos, y las que tenemos, por ejemplo, cuando estamos locos. En esos casos parecería que
las percepciones difieren de lo que las cosas son. Ahora, como trasfondo de la respuesta a este problema de las percepciones supuestamente falsas, como las del sueño, las de la enfermedad y la de la locura, tenemos que tener presente que para Protágoras las cosas en sí no son ni de una forma ni de otra, ni son una, sino que en sí son movimiento y nada más. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el argumento para mostrar que las percepciones del sueño, las percepciones de la enfermedad y las percepciones de la locura también son verdaderas, como las percepciones de la vigilia? Pero aclaremos, verdaderas relativamente al sujeto que las tiene. Bueno, el argumento más o menos trabaja de esta manera. Tenemos a Sócrates sano, tenemos a Sócrates dormido, tenemos a Sócrates enfermo y tenemos a Sócrates loco. Supongamos que pudiéramos tener a Sócrates en cada uno de estos estados. ¿Bien? Sócrates en sí, en cada uno de estos estados, sería un proceso, ¿verdad? Sería un proceso, pero como son estados distintos, procesos distintos. Ahora, Platón plantea que Sócrates en cada uno de esos estados, cuando es afectado por un movimiento activo que le causa una percepción, produce un resultado diferente, produce una percepción diferente. Y esto es así. Si tenemos el café, por ejemplo, yo estoy enfermo, tú estás sano, tiene 2 cucharadas de azúcar, a ti te parece dulce, a mí me parece amargo, pero porque estoy enfermo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente: Sócrates sano, Sócrates durmiendo, soñando, Sócrates enfermo, Sócrates loco. Cuando un movimiento activo actúe sobre él como proceso, y que en ese caso actuaría como receptivo y como pasivo, como son cosas diferentes, se van a producir percepciones diferentes. Y que se producen percepciones diferentes está fuera de cuestión, porque eso es subjetivamente evidente, podríamos decir. Ahora, el giro del argumento está en que no se puede percibir la nada, no se puede percibir lo que no es. Por lo tanto, Sócrates sano, Sócrates enfermo, Sócrates soñando y Sócrates loco perciben cosas distintas y todas reales, pero como fenómenos. Y nada más, porque recordemos que en el plano de lo en sí no hay ser, hay devenir. Podríamos decir, no hay realidad, hay nada que se mueve, hay nada que se mueve. ¿Bien? Y así es como despacha este argumento de las supuestas percepciones falsas, que vendría a funcionar como un problema de la teoría de la percepción que se derivaba del movilismo universal que Platón introducía para fundamentar a la homomensura de Protágoras y para fundamentar a la definición de Protágoras del conocimiento como sensación. ¿Bien? Entonces, en este punto, Sócrates y Teteto se ponen de acuerdo en que ese es el bebé recién nacido que Sócrates, con la mayéutica, arte de partear, hizo que Teteto dé a luz. ¿Bien? Todo ese constructo teórico que implica la definición de episteme como aicesis, la vinculación de esta definición con la homomensura de Protágoras, con el movilismo universal
y con una teoría de la percepción determinada, y con la idea de que no se puede percibir lo que no es, porque si uno percibe lo que no es, percibe nada, y en ese caso no percibe. Entonces, si hay percepción, es percepción de algo que es. Todo ese constructo viene a ser lo que dio a luz Teteto cuando Protágoras, cuando Sócrates con su arte de partear lo ayudó frente al problema que es el conocimiento. Y a partir de aquí es que empiezan las críticas, y estamos más o menos en la altura de 161b, 162a. Entonces, una primera crítica que Platón hace a la homomensura es, bueno, está bien, el hombre es la medida de todas las cosas, en el sentido de que lo que se percibe es real. Ahora, ¿por qué no dijo el cerdo es la medida de todas las cosas o el cinocéfalo es la medida de todas las cosas, si todos esos animales también tienen percepción? ¿Vean? Entonces, un primer problema parecería ser que, bueno, que no solo todos los hombres somos igualmente sabios, sino que somos igualmente sabios con los cerdos y con todos los animales que tienen percepción, con un renacuajo, etc. ¿Bien? Este es un primer problema. Otro tiene que ver con lo siguiente. Si lo que opino versa necesariamente sobre lo que es, porque versa sobre lo que experimento, y lo que experimento es verdadero para mí, entonces yo nunca me puedo equivocar. Y lo mismo tú, y lo mismo tú, y lo mismo tú. Hablando de hombres, ¿verdad? Entonces parecería que todos somos sabios. Pero resulta que si todos somos sabios, nadie es sabio. Porque para que haya sabiduría, tiene que haber alguien que no sea sabio. No puede haber un sabio que no sea tal en contraposición a alguien que no lo es. Entonces, Platón pregunta, ¿en qué consiste la sabiduría de Protágoras? Dado todo esto que piensa. ¿En qué se basa para presentarse como maestro? ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos que aprender algo de él? Entonces, este segundo problema es que, tal como se presentan las cosas, parece que en el mundo de Protágoras no hay hombres sabios. Porque todos son sabios por igual. Y entonces ninguno es sabio. Porque para que haya alguien que sea sabio, tiene que haber alguien que no lo sea. ¿Bien? Después en el pasaje 162c a 163a se plantea el siguiente problema. Le dice Sócrates a Teteto, ¿no te sorprenderías, Teteto, si de repente tú fueras igual de sabio que cualquier hombre y que cualquier dios? ¿Porque acaso crees que la medida de Protágoras se refiere menos a los hombres que a los dioses? ¿Bien? Le plantea este problema. Y Teteto dice que sí, que se sorprendería mucho, obviamente. Obviamente. Para empezar, él cree que Teodoro, el otro personaje del Teteto, que es el maestro de geometría de Teteto, Teteto considera que es más sabio que él, que Teteto. Entonces, la homomensura nos hace a todos por igual de sabios con los animales, pero también con los dioses. Y eso resulta paradójico. Frente a esta problemática recién señalada de que la homomensura de Protágoras nos hace igualmente sabios que los animales y que los dioses, Sócrates, en defensa de Protágoras, dice que cuando Sócrates introduce este argumento, se basa simplemente en una probabilidad y no en algo necesario. Y que él no acepta que
la medida abarque a los dioses, porque él excluye a los dioses de sus discursos y de sus escritos y de todas sus consideraciones porque es agnóstico. Entonces, esa crítica como que no la llevaría. Como respuesta a las críticas recién vistas y a otras que se formulan en el medio, entre 163a y 166a, aparece la apología de Protágoras en 166a, 168c. No vienen al caso los argumentos que se dan contra Protágoras en ese pasaje de 163a, 166a, porque son argumentos sofísticos que están justamente puestos allí por Platón para mostrar la diferencia entre la refutación sofística y la refutación filosófica, entre la refutación verbal y aparente y la refutación efectiva. ¿Bien? Pero bueno, vayamos a la apología de Protágoras. Y Protágoras se defiende diciendo, bueno, la verdad es como lo tengo escrito. El hombre, cada hombre, es medida de lo que es y de lo que no es para él. Lo que le parece es para él. Y lo que le parece que no es para él. Ahora, entre unos hombres y otros se dan grandes diferencias justamente porque para unos hombres parecen y son unas cosas y para otros hombres parecen y son otras. Ahora bien, yo acepto que nadie se equivoca cuando estamos hablando de la opinión sobre lo empírico y sobre la percepción. Yo acepto, dice Protágoras, que nadie se equivoca, que nadie tiene una opinión falsa, por ejemplo, sobre lo que experimenta, o que nadie tiene una percepción falsa. Pero eso no me obliga, dice Protágoras, a sostener que no existe la sabiduría y no existe el sabio. Porque yo defino al sabio no como el que tiene conocimiento y opinión verdadera en contraposición al que tiene opinión falsa y por eso es ignorante, sino que defino al sabio como el que es capaz de transformar algo de forma que pase de un estado peor a un estado mejor. Y entonces el médico es sabio porque cura una enfermedad y así hace pasar de un estado peor a un estado mejor. El agricultor es sabio porque cura sus plantas, porque cuando enferman les hace ciertos cuidados, de forma tal que pasen a un estado mejor. Y en eso consiste la sabiduría, en lograr que algo se transforme para lo mejor. Y en eso consiste la sabiduría también del sofista, y mi propia sabiduría, dice Protágoras. Porque lo que yo hago no es que el otro pase de tener una opinión falsa a tener una opinión verdadera, porque eso es imposible, porque no puede haber opinión falsa, porque no puede haber opinión de lo que no es, y no puede haber opinión que no sea relativa a la experiencia, y toda opinión relativa a la experiencia es verdadera. Ahora, ¿qué pasa? Hay opiniones que son más beneficiosas que otras. Y hay opiniones que son más perjudiciales que otras. Entonces, lo que hace el sofista sabio con discursos es hacer cambiar de opinión a sus estudiantes de forma tal que pasen de tener peores opiniones a tener mejores opiniones, pero no más verdaderas, sino más provechosas, más benéficas. Y así es que Protágoras se defiende del problema que surgía de la homomensura, de que si nadie se equivoca, entonces todos somos sabios por igual, y entonces ninguno es sabio, porque para que haya alguien que sea sabio, tiene que haber alguien que no lo sea. Así es como Protágoras sostiene que a pesar de que todos tenemos opiniones verdaderas y que nunca nos equivocamos, no todos somos sabios. No todo el mundo es sabio, porque no todo el mundo es capaz de transformar algo de forma tal que pase de un estado peor a un estado mejor. ¿Bien?
Y ahora empieza la parte crítica de Platón respecto de Protágoras. Y lo primero que va a observar Platón es que Protágoras concede que no es cierto que el hombre sea medida de lo provechoso. Porque no todo hombre, sino solo el sabio, estima correctamente lo provechoso. Y esto es las palabras de Protágoras. Esto es las palabras de Protágoras en la apología de Protágoras en el pasaje 166a, 168c. O sea, con su concepto de sabiduría peculiar, Protágoras concede que el hombre no es medida de lo provechoso, porque el sabio es medida de lo provechoso, y no todo hombre es sabio. Y después va a desarrollar esta crítica. Pero por lo pronto, Platón señala que Protágoras concede que los hombres se pueden equivocar con respecto a lo que es provechoso, y que pueden unos hombres tener una opinión más verdadera con respecto a lo que es provechoso que otros. Por ejemplo, el médico respecto al no médico cuando hay que curar a alguien. El médico sabe lo que es provechoso para el enfermo. El que no es médico, no. Luego está el pasaje 169e, si es 169e, 171d. Y es el primer argumento formado, cabal, porque la crítica anterior de que, bueno, el hombre no es medida de lo provechoso porque solo el sabio lo es y no todo hombre es sabio, eso se va a desarrollar después como un argumento. Aparece puntualizado. El primer argumento bien formado que Platón da contra la homomensura de Protágoras está en este pasaje 169e, 171d, y es básicamente lo que se suele llamar la autorrefutación de la homomensura. ¿Qué vendría a ser? Que si el hombre es medida de todas las cosas, entonces el hombre no es medida de todas las cosas. Bueno, ¿cómo desarrolla este argumento Platón? Bueno, Protágoras no dice que lo que le parece a cada uno es así para él y es verdadero para él. Sí. A lo cual responde Sócrates: bueno, nosotros expresamos la opinión de hombres y en realidad la opinión de todos los hombres. Y para todos los hombres, no todas las opiniones de todos los hombres son verdaderas. Para todos los hombres, algunas opiniones son verdaderas y otras opiniones son falsas. Entonces, se plantea el problema: ¿son todas las opiniones verdaderas o son todas las opiniones, algunas verdaderas y otras falsas? Y el punto es que si toda opinión humana es verdadera, o sea, la homomensura, entonces no toda opinión es verdadera, sino que hay opiniones verdaderas y hay opiniones falsas. ¿Por qué? Porque los hombres consideran que hay opiniones verdaderas, pero también opiniones falsas. ¿Bien? Ese sería el primer punto. Nadie está de acuerdo con la homomensura de Protágoras. Para sintetizar el argumento en esta primera fase, podríamos decir, nadie está de acuerdo con que el hombre es la medida de todas las cosas. Nadie está de acuerdo con que toda opinión de todo hombre es verdadera. Nadie está de acuerdo. Porque por algo vamos a maestros y por algo hay maestros. Justamente para aprender y enseñar. Y después
viene lo que Sócrates cataloga como lo más sutil de todo. Y es que ni para Protágoras mismo todas las opiniones de todos los hombres serían verdaderas. ¿Por qué? Porque Protágoras concede que toda opinión humana es verdadera. Pero tenemos la opinión humana de que Protágoras está equivocado. Por lo tanto, Protágoras tiene que aceptar que está equivocado cuando dice que todas las opiniones humanas son verdaderas. Y por lo tanto, si el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre no es la medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre no opina que el hombre sea medida de todas las cosas. Y Protágoras tampoco, en la medida de que sea coherente con que toda opinión es verdadera, incluida aquella que dice que la homomensura es falsa. Entonces, la conclusión es que la homomensura no es verdadera para ninguno de los hombres que andan por la calle, digamos, ni siquiera para Protágoras, y ni siquiera para Protágoras. Entonces no es verdadera para nadie. Podrían escribir un trabajo. Este argumento es una falacia. ¿Por qué? Y lo voy a decir sintéticamente. Porque se habla de opiniones verdaderas en términos absolutos. Cuando Protágoras señala que se debe hablar de verdad solo en sentido relativo a un sujeto. ¿Bien? En este argumento se refuta a Protágoras utilizando un concepto absoluto de verdad, cuando en realidad, si efectivamente fuera una refutación de Protágoras, la refutación tendría que funcionar con un concepto relativista de verdad, y no es lo que es el caso. Bien, entonces sobre eso pueden escribir un trabajo. El argumento es una falacia, sobre eso pueden escribir un trabajo si quieren, sobre cómo es que este argumento es una falacia, pero es una falacia, no refuta. Después tenemos el pasaje 171e, 172b y el pasaje 177c, 179b. Y estos dos pasajes vienen a formar una unidad y un argumento, o si se quiere, dos. El punto de partida es que Protágoras concede que el hombre no es medida de lo provechoso, sino solo el sabio, y que no todo hombre es sabio. Ese es el punto de partida del argumento. Entonces, pone un ejemplo. Tenemos un enfermo. ¿Cualquier persona es medida de cómo hay que tratarlo para que sane? No, el médico, porque el médico es el que sabe lo que es provechoso. A su vez, el legislador legisla para el provecho de la ciudad. Legisla leyes, hace leyes para que sean provechosas. Ahora, ¿necesariamente las leyes que haga el legislador van a ser provechosas? No, muchas veces no lo son. Solo cuando el legislador es sabio, las leyes son provechosas. Entonces, ¿ven? Se insiste en esta idea de que el hombre no es la medida de lo provechoso, sino solo el sabio, y que no todo hombre es sabio. Ahora, a partir de este argumento se desarrolla otro. Porque ¿qué pasa? Lo provechoso siempre tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Cuando el médico le indica lo provechoso al paciente, es para que se cure en el futuro. Cuando el legislador legisla para el provecho de la ciudad, es para que esa ley sea provechosa en el futuro.
Entonces, este argumento de que el hombre no es la medida de lo provechoso se puede generalizar a que el hombre no es la medida de lo futuro. El hombre no es la medida de lo que va a acontecer. ¿Y esto qué quiere decir? Que dado un hombre, si este hombre cree que mañana va a llover, bueno, no necesariamente va a llover. ¿Cuándo se cumple que el parecer de un hombre sobre el futuro se cumple en el futuro? Cuando tenemos un experto, cuando tenemos un sabio, alguien que tiene un conocimiento, una técnica, por ejemplo. Tenemos un hombre, él piensa que él va a contraer fiebre. Por otro lado, tenemos un médico que piensa que ese hombre no va a contraer fiebre. ¿Qué es lo que va a pasar? Es la pregunta. Bueno, va a pasar lo que dice el médico, no lo que dice este otro hombre. A su vez, tenemos una plantación de vid. El vino resultante, ¿qué calidad tendrá? El que lo puede predecir no es el músico o no es cualquier hombre, sino el que tiene la técnica de la agricultura de la vid. A su vez, supongamos que se va a dar un banquete, dice Platón. ¿Quién tiene mejor opinión sobre qué manjares van a ser más placenteros? ¿El cocinero o un hombre cualquiera? Evidentemente, el cocinero. Y tomando en cuenta la capacidad de persuasión de los discursos en el futuro, en la asamblea o en el tribunal, ¿quién tendrá mejor opinión? ¿Un hombre cualquiera o Protágoras? Y ahí hay una especie de broma, y el punto es que Protágoras, porque justamente él insistía en que nadie lo superaba en cuanto a la capacidad de evaluar la capacidad de persuasión de los discursos en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que resulta? El hombre no es medida de lo futuro, porque no puede predecir todo hombre qué va a ocurrir. Solo el experto puede predecir. Por ejemplo, el músico puede predecir que tal composición va a ser armoniosa, pero el que no es músico no. El médico puede predecir que la persona, si tiene tal conducta alimentaria, se va a enfermar de tal y cual manera, pero el que no es médico, no. A su vez, el médico puede predecir que si la persona cumple con determinado tratamiento, entonces va a curarse. Pero el que no es médico, no. Entonces, bien puede ser que el hombre sea medida de todas las cosas con respecto a lo que es. Y en cuanto a lo que le parece dulce, le parece amargo, le parece frío, pero en cuanto a cómo las cosas van a parecerle en el futuro, el hombre no es medida, sino el experto, el que tiene una técnica determinada, el que tiene una ciencia o una experticia determinada. ¿Bien? Ahora, en 179c, Platón hace una observación como para hacerle justicia a Protágoras y a Teteto con su definición del conocimiento como aesthesis, como sensación. Porque ¿qué dice? En este pasaje 179c dice, bueno, hay muchas maneras de mostrar que no todas las opiniones de todos los hombres son siempre verdaderas, pero cuando se trata de las impresiones actuales de cada uno y de las opiniones que nacen de esas impresiones actuales de cada uno, parece imposible demostrar que esas opiniones y esas percepciones no son verdaderas. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando a mí me parece que el café es amargo, nadie me puede refutar que me parece amargo.
Y nadie puede refutar la opinión que la sensación de que el café es amargo me genera de que el café es amargo. Con respecto a las impresiones actuales de cada uno, parecería imposible mostrar que puedan ser falsas y que puedan dar lugar a opiniones falsas. ¿Bien? Y ahora vamos al argumento que está en el pasaje 181b, 183c, que es el último argumento que podríamos decir que está dirigido fundamentalmente a Protágoras, tal como lo entiende Platón. Después queda otro argumento en 184b, donde 184b a 186e, donde le pega el argumento a Protágoras, pero solo en parte. Solo en parte. El argumento que empieza en 181b y va hasta 183c, lo podemos llamar el argumento del movimiento absoluto. Entonces, el punto de partida del argumento es tratar de entender qué es lo que dice la tesis del movilismo universal cuando dice que todo fluye, que todo se mueve, que todo cambia constantemente. Entonces, lo primero que hace Sócrates es introducir una distinción entre dos tipos de movimientos o cambios. Tenemos por un lado el movimiento o cambio de lugar o en un lugar, y por otro tenemos el cambio cualitativo. Por ejemplo, cuando algo envejece, cuando algo pasa de ser amargo a ser dulce, cuando algo pasa de ser blando a ser duro, como el pan, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, todo se mueve. Hay dos tipos de movimientos. Eso es lo primero que puntualiza Sócrates. El movimiento como traslación y el movimiento como cambio cualitativo o alteración. Entonces, los que dicen que todo se mueve, ¿sostienen que todo se mueve en ambos tipos de movimientos? Y la respuesta forzosa es sí, porque o si no, no todo se movería. Habría cosas que permanecerían. Entonces, el punto es que todo cambia constantemente en traslación y en alteración. ¿Bien? Ahora bien, si eso es así, nada es de ninguna manera definida. Nada es de ninguna manera. Y en ese caso, nada es percepción. Nada es parecer. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en este argumento? Se tomó el movilismo universal, se lo radicalizó al acrátilo, y resulta que si el universo es movimiento y nada más, entonces el universo es la nada en movimiento. Y si el universo es la nada en movimiento, entonces en el universo no hay nada. Y no hay percepción, no hay saber, no hay parecer, etcétera, etcétera. Esto es un martillazo, ¿no? Claro, es llevar al extremo de Crátilo el movilismo universal, y en el extremo de Crátilo, verdaderamente, no hay nada. Nada es. Todo se procesa. Y entonces no puede haber episteme, no puede haber logos verdadero, no puede haber nada en realidad. Con lo cual, Platón, si se quiere de forma indirecta,
muestra una verdad metafísica importante. Para que haya objeto, tiene que haber identidad. Y para que haya identidad, tiene que haber permanencia. Si radicalizamos el movimiento, no hay permanencia, no hay estabilidad, no hay identidad y no hay objeto. Platón, en su pensamiento clásico, con respecto a la fisis, va a sostener la tesis de Crátilo. O sea, un heraclitianismo radicalizado. Y va a afirmar que la episteme es sobre ¿qué? Sobre las ideas. ¿Y cómo son las ideas? Siempre idénticas a sí mismas, atemporales, etcétera, etcétera. Y no accedemos a ellas a través del cuerpo, sino a través del nous, etcétera, etcétera. Con lo cual Platón hace una síntesis entre un Heráclito radicalizado y un Parménides pluralista, porque las ideas son muchas, en vez de una como el ser de Parménides. Bueno, y el último argumento que aparece es contra la definición de que el saber sea percepción. Y lo que va a concluir es que el saber no se da en el nivel de la percepción, sino en el nivel de la reflexión del alma sobre la percepción. Y esto es la opinión. Bien, entonces vayamos al argumento. Empieza así. Tú oyes mediante el oído y ves mediante los ojos y sientes, tienes sensaciones táctiles mediante el tacto y tienes sensaciones olfativas mediante el olfato y tienes sensaciones de gusto mediante la lengua, etc. Todo eso está vinculado al cuerpo. Todas las sensaciones resultan de la influencia sobre el cuerpo. Ahora, todas esas sensaciones confluyen en el alma, y es el alma la que percibe mediante el cuerpo y mediante los órganos sensoriales en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, en este esquema tenemos las sensaciones, los órganos sensoriales en el cuerpo, y luego el alma vinculada al cuerpo, y toda la información sensorial que llega a través de los órganos sensoriales mediante el cuerpo confluye en el alma. ¿Bien? Entonces, Sócrates le pregunta: ¿tú aceptas que lo que percibes mediante un órgano sensorial o cognitivo o lo que sea, no lo puedes percibir mediante otro? Esto es, que no puedes percibir mediante la vista lo que percibes mediante el oído, ni puedes percibir mediante el gusto lo que percibes por la vista, etcétera. Sí, concede esto. Y entonces, supongamos que tenemos un sonido y un color, dice Sócrates. Si tú puedes pensar algo de esas dos cosas a la vez, algo común a esas dos cosas, no lo puedes percibir ni por la vista ni por el oído, ¿verdad? Sí. Bueno, y en primer lugar, ¿no hay algo que puedes pensar de ambos a la vez, el sonido y el color, a saber qué son? Sí. Y a su vez, ¿no puedes pensar de ambos a la vez que son diferentes y que cada uno es idéntico consigo mismo? Sí. ¿Y no puedes pensar a la vez que ambos juntos son dos y que cada uno por separado es uno? Sí. ¿Bien? Y entonces la pregunta es: ¿con qué órgano percibes
estas cosas que el sonido y el color tienen en común, como el ser, la identidad y la diferencia, el número, etc. Y Teteto responde que mediante ningún órgano sensorial en particular, sino que es el alma por sí misma, reflexionando, la que percibe que el sonido es, que el color es, etc. ¿Bien? Y entonces, Teteto dice que hay algunas cosas que el hombre las examina mediante los órganos sensoriales del cuerpo y hay otras cosas que el hombre las examina mediante la reflexión del alma. Y por lo tanto, el alma por sí misma. Y el ser está entre esas cosas que el alma alcanza por sí misma y no a través de un órgano sensorial. Ahora, el punto está en que mediante las percepciones, mediante las sensaciones, no se puede dar la aprehensión del ser. No se puede dar la aprehensión del ser. ¿Por qué? Porque la aprehensión del ser es algo que se da por igual en relación a sonidos, colores, gustos, etc. Y por lo tanto no es algo que pertenezca a ninguno de los órganos sensoriales. Y por lo tanto para Teteto es algo que pertenece a lo que el alma examina por sí misma. ¿Bien? Entonces la aprehensión del ser pertenece no a las percepciones, no al nivel de la aistesis, sino al nivel de la reflexión del alma por sí misma en relación a las sensaciones que tiene. Ahora, si en la sensación no se da aprehensión del ser, no se da la aprehensión de la verdad. Y si no se da la aprehensión de la verdad, no se da el saber. Por lo tanto, percepción no es saber. Y el saber se da en realidad en este otro plano secundario en el cual el alma examina las cosas en sí misma reflexionando. Y a eso se lo llama opinión, dice Teteto. Y por eso, una vez refutado la definición siguiente de episteme que Teteto va a proponer, tomando en cuenta la refutación anterior, es que la episteme es la opinión verdadera, la doxa verdadera, porque no toda opinión es verdadera, está la falsa también. La falsa no es conocimiento, pero la doxa verdadera puede que sea conocimiento. Esta es mi segunda hipótesis, le dice Teteto. Y luego se embarcan a refutar y ahí sigue el Teteto, pero se termina la parte que a nosotros nos interesa. Bien, y este es el último de los argumentos de Sócrates, de Platón, contra la homomensura. Y vemos que le pega a la homomensura en parte, porque en la homomensura está la definición implícita de conocimiento como parecer. Ahora, para Protágoras, el parecer se da a través de la sensación, pero también se da a través de la doxa. Y en uno y otro caso, para Protágoras es episteme. Ahora, lo que este último argumento mostró es que la sensación no es episteme, pero no mostró que la doxa no lo sea. Y entonces, en esa parte sigue en pie el pensamiento de Protágoras. Pero tiene todas las dificultades que ya señalamos antes, ¿no? Primero, y fundamental, la doctrina del movilismo universal que daba lugar a la teoría de la percepción sobre la cual se fundamenta la homomensura de Protágoras, no puede dar cuenta de la homomensura de Protágoras porque esta doctrina del movilismo universal lleva a que no hay fenómeno directamente, a que no hay sensación directamente, porque nada permanece en absoluto en ser algo nunca. Por lo tanto, no hay sensación. Y bueno, y es así que Platón, vía mayéutica socrática, refuta la homomensura de Protágoras, que quiero resaltar que está en
contradicción con la propia mayéutica socrática. Porque ¿qué es la mayéutica socrática? La mayéutica socrática es el esfuerzo por evaluar y eventualmente refutar una opinión. Pero si todas las opiniones son verdaderas, como dice la homomensura de Protágoras, entonces la mayéutica, como dice Sócrates en un pasaje, que ahora no me acuerdo cuál es, la mayéutica sería una de las tonterías más grandes y locas que puede haber. Entonces, Platón en el Teeteto confronta a Sócrates y la mayéutica socrática con la homomensura, con la cual es incompatible, y Sócrates y la mayéutica socrática derrotan a la homomensura. Ahora, para redondear un poco, quiero volver al tema de el parecer normativo y el parecer empírico del hombre. El parecer empírico, para Protágoras, se da a través de la sensación y se da a través de la doxa que nace de la sensación. Eso es el parecer empírico, ¿verdad? Tengo sensación de que el café es amargo, esa es una forma del parecer empírico, y hay otra forma del parecer empírico que es cuando yo creo que el café es amargo a raíz de que lo siento amargo. ¿Bien? Por otro lado, ahora, con respecto a este parecer empírico, Protágoras sostiene que el hombre es medida como individuo. ¿Bien? Lo que es relativamente al hombre como individuo, en este plano de lo empírico. Ahora, tenemos por otra parte el parecer normativo, cuando a mí me parece que tal acción es injusta o que tal acción es justa. Cuando tenemos un parecer normativo, el parecer normativo no se fundamenta en ninguna sensación directa. No hay una sensación de que esto es injusto o aquello justo, porque para Protágoras lo justo y lo injusto no tienen una realidad propia por physis, sino que resultan construidos a partir de convenciones sociales. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un parecer normativo, no solo yo lo tengo, hay una comunidad a la que yo pertenezco que lo tiene, o que lo tendría si estuviera en mi situación. Porque yo como individuo no soy la medida de lo normativo, sino que el hombre como comunidad es la medida de lo normativo. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un parecer normativo, hay todo un grupo de hombres al que yo pertenezco y en el cual yo estoy entramado en mi propia subjetividad, que piensan o pensarían igual. ¿Bien? Y yo tengo este parecer subjetivo en virtud de una determinada educación, que implica amenazas, golpes, lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el parecer empírico y el parecer normativo no están desvinculados, porque ¿cómo yo llego a tener el concepto de que esto es justo y aquello injusto? De que esto está bien y esto está mal, en el sentido ético, ¿no? A través de premios y castigos, y eso es, de una forma o de otra, influencia al nivel de la sensación. El premio es placer y el castigo es dolor. Entonces, la polis, suministrándome placer y dolor, es que me hace sujeto ético, y es que me hace un sujeto capaz de tener un parecer normativo, por más que el parecer normativo no corresponda a ninguna sensación. Y es así como el sistema cierra, por así decirlo. El sistema de Protágoras cierra. El parecer normativo, que se da en la doxa, porque no hay eisesis de lo normativo, se da solo como doxa, y por eso el fenómeno para Protágoras no puede ser solo la sensación, sino que también la doxa tiene que ser fenómeno. El parecer normativo, bueno, se da
gracias a esa educación a través de el placer y el dolor, de la administración del placer y el dolor que la sociedad hace sobre mí en función de cómo yo actúo. Y así es que yo construyo mis pareceres, mis conceptos normativos y luego tengo pareceres normativos. Y vemos cómo estas dos cosas que son distintas, que están separadas, están conectadas en la raíz misma. De alguna manera, si no tuviéramos sensación, no podríamos tener parecer normativo. ¿Se entiende? Sí. Porque tenemos parecer normativo gracias a que tenemos conceptos normativos y adquirimos conceptos normativos gracias al premio y al castigo, o sea, gracias a la sensación de placer y a la sensación de dolor. Y con esto cerraría la exposición de Protágoras y abriría a preguntas. A mí no me quedó claro lo de los movimientos, el pasivo y el activo con respecto al individuo. ¿Al individuo humano? Sí. Bueno, uno como sujeto es un proceso, es un movimiento. Ahora, en sí no es ni activo ni pasivo, pero hay otros movimientos además. Ahora, este otro movimiento puede actuar sobre mí. Cuando actúa sobre mí, él se convierte en activo y yo me convierto en pasivo. Y en esa interacción y en la fricción de estos dos movimientos, uno de los cuales soy yo como proceso, es que se produce la percepción y lo percibido. Y por eso la percepción es infalible. Pero es infalible relativamente a algo que es relativamente al sujeto. No sé si te expliqué. Sí, sí. La última parte. Después que el alma reflexiona, llegando a una conclusión de la percepción por sí sola no es saber. Redefine la episteme como que hay algo, me parece que no me quedó. No, cuando en el último argumento, Sí, en el último de 184b a 186e, sí. Sócrates muestra que la percepción no puede saber, muestra a la vez que el saber como fenómeno se da en el nivel de la reflexión del alma en sí y por sí misma. Y esto es la opinión. Y entonces, tomando eso en cuenta, una vez refutado, Teteto propone una nueva definición de saber, que es la de saber como opinión verdadera. Y se respalda de nuevo en que la opinión verdadera es infalible, porque si no, no sería verdadera. Tiene esa condición mínima que tiene que tener cualquier definición satisfactoria del conocimiento, la infalibilidad. Me voy a quedar colgado eso.